Compañía de Jesús en Misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Amigos y amigas, es fin de semana. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Gracias por estar con nosotros en las frecuencias de Radio Progreso y gracias a nuestros seguidores y seguidoras de las redes sociales oficiales de La Voz que está con vos. Hoy conoceremos un poquito más de Alba Luz Deras García, amiga y compañera de Radio Progreso y del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. Ella forma parte del equipo de gestión de recursos externos. Bienvenida a nuestro programa, querida Alba. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Padre Germán. Realmente no me esperaba esta invitación. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, ya sabe que para nosotros es un gran gusto y es un honor tenerla también aquí en este programa, ¿verdad? Quisiéramos empezar dialogando y presentándola a toda nuestra querida audiencia. ¿Quién es Alba Deras? Alba Deras es originaria del Progreso y Oro, Progreseña 100%. progreseña 100%. Yo me considero una mujer sencilla, Así es. solidaria, leal, alegre, pero también un poco exigente, sobre todo lo que tiene que ver con la conducta personal, Claro. con el tema de principios y de lealtad. Por eso no concibo que se pueda hacer daño a personas vulnerables o a personas cercanas. No concibo las traiciones personales. Eso me sacude mucho. Claro que sí. No concibo hechos de deshonestidad, que no siempre tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Sino con esas actitudes personales que hay veces son hasta de traición. Y siempre he tratado de estar alejada de esas conductas. Yo intento siempre tender mi mano amiga, Así es. aunque no tenga todas las capacidades, ¿verdad? Soy así un poco, como decimos popularmente, botarata, ¿verdad? O de corazón abierto, ¿verdad? O de corazón abierto. Así es. Entonces, yo digo que me gusta compartir y siempre he dicho que si hubiese sido egoísta en la vida, yo hoy tuviera una bonanza económica, Claro. pero es como si me picara la mano. Entonces, tiendo a prestar esa ayuda, no a regalar, Sí. sino a mitigar algunos dolores, algunas carencias, en casos que me entero, ¿verdad? Así es. Entonces, se dice que lo que hace la mano izquierda no lo debe saber la mano derecha. Entonces, trato de que eso no trascienda. Y en el nuevo contexto donde yo vivo, ¿verdad? Vivo en el norte revuelto y brutal. Siempre practico esa forma de ser, ¿verdad? Siempre hay personas que identifico en alguna situación y busco acercarme, busco ayudar. Y creo que a estas alturas de mi vida ya no voy a cambiar. No, Soy es así decir, y eso me hace feliz ser sí, así. sí. Son principios, son valores que, bueno, la fueron formando así Y desde su así mismo infancia. es. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Nos gustaría que nos contara cómo fue su infancia. Yo ahora valoro que fue feliz, ¿verdad? Mis padres se esmeraron mucho en crearnos condiciones de vida decorosas, con austeridad, eso sí, ¿verdad? No teníamos lujos, pero teníamos lo elemental para vivir. Mi padre era constructor, mi madre era una mujer muy emprendedora y estudié en una escuela evangélica, la escuela evangélica de aquí de Progreso y en una escuela pública. Yo ese momento de la infancia la recuerdo mucho por la disciplina que había en esa escuela. Claro. Era buena estudiante, era respetuosa, pero eso sí, no me dejaba maltratar por nadie, era un poco peleona. Entonces creo que ese rasgo se quedó en mi personalidad de no permitir ningún tipo de injusticia.
y por ahí he dejado mis huellas Claro, con viejas claro, sí. compañeros y compañeras. Sí. ¿Cómo ha sido su vida, Albita? Em, Cuando una persona llega a cierta edad, y yo ya he recorrido 70 años de mi vida, eh, bu- pone las cosas en una balanza. Y yo he aprendido a poner la balanza e inclinarla a la parte positiva, a Claro. las lecciones aprendidas de la vida. He tenido golpes fuertes, fuertes en la vida, Ujú, que me hicieron tocar fondo, ¿verdad? Pero como digo, buscando esa balanza, he tratado de que esos golpes me fortalezcan. ujú. Tuve la oportunidad de ser líder estudiantil. Fui de la generación que fundó la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza, FESE, y del Frente Estudiantil Socialista en la universidad en los años 70. Entonces, fui de esa generación que tenía mucha utopía. Claro. Y bueno, Ujú. tuvimos en ese momento la oportunidad de generar conciencia en la juventud Así es. estudiantil, de estar en la trinchera esa que buscaba transformaciones profundas. Posteriormente estudié en el extranjero, me fui a estudiar a Rumanía y a Cuba, me gradué de ingeniería civil y en ese aspecto presté mis servicios en Cuba, en Honduras, en El Salvador. Así ha sido mi vida. Pero también la vida me ha dado la oportunidad de prestar mis servicios a sectores muy vulnerables. Mi experiencia de trabajo con los campesinos lencas en Intibucá me marcó mucho. Aprendí de ellos la capacidad que tienen de resiliencia. Aprendí que hay muchas cosas que hacer para que transformar esas condiciones de vulnerabilidad a las que históricamente han sido condenados. Sí, Pero yo siempre he dicho que conocer esa realidad nos debe afianzar que el compromiso social debe existir siempre, así es. que hay que quererlos mucho a ellos, hay que identificarse con sus dolores. Y para mí, esos campesinos y campesinas son fuente de inspiración. Justamente este fin de semana tuve un encuentro con ellos ahí en Intibucá y me conmueve cada vez que yo estoy con ellos. Y durante todo este tiempo siempre hemos estado caminando de la mano, no nos dejamos solos nunca. Y digo no nos dejamos porque el acompañamiento es mutuo, Así es. ¿verdad? Y eso enriquece mucho la vida de una persona. En mi caso, ¿verdad? Que tuve tantos años trabajando su servicio en condiciones que, según una profesional, Así ir a es. trabajar ahí en esas condiciones tan humildes, pero eso nos ayudó más bien a tener mayor cercanía. Y además la han fortalecido, ¿verdad? Le han llenado de esperanza, de entusiasmo en todo lo que usted ha hecho, ¿verdad? Exactamente, Así es. yo los veo a ellos y me producen mucha admiración y se los digo. Así es. La idiosincrasia del campesino nuestro es que son tímidos, ¿verdad? Son Así muy es. encerrados en ellos y más los indígenas. Y yo se los decía el sábado cuando nos encontramos, que para mí fue un impacto muy grande cuando llegué. Primero porque me costaba entenderlos en su forma de hablar, ¿verdad? Y yo decía, ¿será que otro idioma? Habla muy bajito, casi Claro, no levantan los labios. claro, claro que Pero sí. además esa idiosincrasia también que la vida que los ha marcado de ser bastante recelosos. Entonces, abrirme camino con ellos fue lento, pero fue muy, muy positivo al final. Ha sido toda una historia dura, ¿verdad? De discriminación también, de exclusión, y que eso ha tenido impacto incluso en su propia idiosincrasia, Sí, ¿verdad? Ahora, Albita, además de ser su hermano, ¿quién era Herminio Deras para usted? para mí. Sí. Herminio siempre es un referente en mi vida. Es ese ser humano tan especial que con su gran sabiduría moldeó mi personalidad. Yo, cada paso que doy en mi conducta personal, tengo que traer la figura de Herminio para asegurarme de que estoy actuando bien. Eh, Siempre digo que soy su más fiel seguidora, su más ferviente admiradora.
me empeño en rescatar esa memoria, ¿verdad? Y también reconozco que estoy muy, muy lejos de ser como él, porque hay personalidades que son irrepetibles. Como irrepetible puede ser el Papa Francisco. No pueden haber dos Papas Francisco. Así es. No pueden haber dos García Márquez. No pueden haber dos Nelson Mandela, dos Francisco Morazán, porque son personalidades que marcan, dejan su impronta en la historia y en la humanidad. Entonces, Herminio es una personalidad que ha marcado la historia de la lucha social en Honduras. Y poquito a poquito está logrando que se le reconozca ese lugar en la historia de Honduras, ¿verdad? Pero también por su legado, por su martirio, trasciende otros contextos. Y yo hace poco, ¿verdad? Hace unos meses, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana, leí un estudio de una universidad mexicana en donde analiza la sentencia y el impacto que puede tener en los países que que forman parte del sistema interamericano. Y decía ese análisis que la sentencia de Herminio en el tema de jurisprudencia va a tener un gran impacto en México, debido a que hay una cláusula en donde ordenan que en el sistema procesal penal se debe incluir el tema de la tortura como un delito que no prescriba y que debe ser sancionado Así por es. el nivel de tortura a la que fue sometida la familia, toda nuestra familia, Claro, ¿verdad? claro que sí. Entonces, para mí Herminio es ese, un ser humano irrepetible que deja su impronta, que trasciende más allá de un núcleo familiar y que trasciende más allá de este país, ¿verdad? Así Entonces, es. eso para mí es Herminio, Sí, un sí. ser humano irrepetible. Eh, el asesinato de Herminio de Eras fue un crimen de lesa humanidad Así es. que no debe quedar impune. Y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Herminio de Eras y su familia se emitió el 25 de agosto del 2022, ¿verdad? Y se hizo pública el 3 de octubre del 2022. En esa sentencia se reconoce la responsabilidad del Estado de Honduras en violación de los derechos humanos. Y este es un precedente importante, ¿verdad? Para que no se utilice el Estado con fines que repriman y también que atenten contra los derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, entonces nos damos cuenta que la Corte Interamericana reconoció las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado hondureño. Y este es un caso, pues, importante y emblemático, ¿verdad? Porque creo que es el primer caso que lo hace de esta manera, ¿verdad? Después de una larga lucha de toda la familia para que se reconozca esta culpabilidad y esta responsabilidad, y también que no vuelva a ocurrir estos casos, ¿verdad? Que no vuelva a ocurrir estos casos. Y entonces nos damos cuenta también que en ese periodo de los 80 en que fue asesinado, ¿verdad? Su hermano. Bueno, es decir, se reconoce que la ejecución de Herminio de Eras ocurrió en el contexto de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Sí, Y por otra parte, él es un caso emblemático porque el mismo Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras demandó justicia también para 184 dirigentes populares que desaparecieron entre 1979 y 1989. Yo creo que esa luz es importante para que siga iluminando los caminos de la justicia transicional reparativa, ¿verdad? Y al mismo tiempo que no se vuelva a cometer crímenes de lesa humanidad por las personas que tienen liderazgo social, político, ideas diferentes, sí, ideas y también opciones opciones. políticas distintas y diferentes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo impactó el asesinato de su hermano en su vida? En mi vida y en el ámbito familiar, ¿verdad? Sí, así es. En el ámbito familiar fue terriblemente doloroso.
Claro que sí. Doloroso porque golpeó y desestabilizó a toda la familia, ¿verdad? La desintegró. Muchos nos fuimos al exilio, otros sufrieron aquí la hazaña de persecución Ujú. implacable que hubo. En el entorno de las organizaciones obreras del movimiento social se desató una persecución sin precedentes, ¿verdad? Y una desestabilización. Se destruyeron esas organizaciones, prácticamente desintegraron los sindicatos. Y también hubo cierto liderazgo que prefirió dar marcha atrás a sus luchas. Y Mm. eso es la parte dolorosa también, ¿verdad? Claro. Y por eso vemos ahora un movimiento social en el ámbito obrero que, que ha perdido como ímpetu. Y bueno, eso es parte del impacto que generó no solamente a lo familiar, ¿verdad? Sino dentro del movimiento social. Es un tema fundamental para la justicia, ¿verdad? Sí. Así mismo. ¿Y qué significa la justicia para usted, Albita? Yo veo la justicia como enmarcarse en la justicia social, ¿verdad? Lo que debemos concebir como el derecho de los pueblos a que le aseguren, valga la redundancia, sus derechos humanos fundamentales. Y eso tiene que ver con el derecho a la tierra, con el derecho a la alimentación, Mm. con el derecho a la educación, a la cultura, al deporte, a la libertad. Eh, o sea, es como es pensar que la riqueza debe ser distribuida con equidad, ¿verdad? No solamente para unos privilegiados. Entonces para mí, la justicia tiene un nombre, justicia social. Justicia social Sí. y justicia distributiva. Distributiva, exactamente. Mm. Alba, usted es una mujer muy solidaria, entregada a sus labores, siempre en la búsqueda de la justicia, pero ¿qué otras cosas le apasionan? Yo soy muy amante de la lectura. Y ese es otro rasgo que adquirí de la enseñanza de Herminio. Ujú. Desde muy niña recibí esa formación, ¿verdad? Los mejores regalos que él nos daba eran los libros. Entonces, para mí los libros son y han sido mis acompañantes eternos. En momentos muy críticos de mi vida, yo he tenido ese compañero al lado que es el libro. Es la forma que yo tengo para canalizar ciertas situaciones. Pero también, como usted lo decía, me apasiona mucho el bien común, Así el bien es. común. Entonces busco detalles, por pequeños que sean, para prestar mis servicios donde sea necesario. Y bueno, también me apasiona tener amistades, no tengo muchas, ¿verdad? Muy Sí, selectivas, pero busco conservarlas. así es. Y eso enriquece también el espíritu. Entonces, esas son quizás mis mayores rasgos en ese tema, qué es lo que más me apasiona. Y la lectura, como le digo, es para mí imprescindible. Cuando ya me estoy terminando un libro, estoy preocupada por si no tengo el relevo. Entonces, y también me gusta regalar libros. Sí, Eh, yo he recibido dos Hay, grandes regalos suyos. hay personas que las Así es, coleccionan, así es, ¿verdad? sí, Y así tienen es. una biblioteca bien Así es, bonita. así es. Pero yo digo que para mí, que es tener los prisioneros, que el libro es como el pájaro, hay que dejarlo volar y que llegue a otras manos, a otras mentes, Ujú. para que nutran esa parte que el ser humano necesita, ¿verdad? Esa otra nutrición que nos la dan los alimentos, que le da un libro. Como le enriqueció a usted ese libro, también usted quiere compartir esa riqueza con los demás, Así ¿verdad? mismo, Sí. eso es lo que hago. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Y qué piensa del rumbo que está tomando Honduras en este periodo de la historia? Pregunta compleja, ¿verdad? Ujú. Yo creo que visualizar lo que está pasando en Honduras es bastante difícil, ¿verdad? Sí, Sé que hay algunos proyectos, que hay algunas propuestas eh, de transformación, pero creo que se ha avanzado muy poco y se ha avanzado muy poco en desmontar el estado de calamidad en el cual 12 años de dictadura dejó el país. Em, un país que lo dejaron en ruinas desde todo punto de vista.
Y solo basta recorrerlo, ir a los barrios, ir a las comunidades. Y entre más alejadas están esas comunidades, más grave es el nivel de devastación que se ve. Sí. Entonces, es algo que sacude mucho las emociones y uno dice, es inconcebible que el país haya caído en tal abismo por la ambición de enriquecimiento de algunos pocos, en detrimento de la mayoría de las personas, en detrimento del sufrimiento de millones. Entonces, para mí, la situación de Honduras exige desmontar esas cadenas que existen, que atan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la justicia. Ujú. También veo o visualizo que los poderes fácticos y sus grandes aliados están detrás de todas esas acciones de desestabilización que hay. Las injerencias extranjeras son muy fuertes con los aliados que tienen en ese aspecto, ¿verdad?, para desestabilizar el país, y que se unen a la derecha más recalcitrante, esa que no permite absolutamente nada, que es como el asadón, todo lo quieren para ellos y no dejar nada para los demás. Entonces también el contexto de polarización, de violencia, de desconfianza es enorme y es preocupante. Yo creo que el pueblo exige respuesta a las expectativas de cambio que se generaron, de mejorar su calidad de vida, de recuperar la esperanza, pero sigue la sangría de la emigración, ¿verdad? Así es. Sí, se disparan los índices de violencia, de feminicidios, y también hay un nivel de impunidad que no ha sido atacado suficientemente. Entonces, también reconozco que es difícil sacar a flote un barco que se hundió, ¿verdad? Eso requiere tiempo, pero que para mí hace falta mayor arrojo, mayor voluntad, eh, mayor desafío. O sea, no el desafío es transformar este país, pero se Claro. necesita esa mayor coherencia entre la palabra, entre lo que se da en los discursos y los hechos. Entonces veo compleja la situación del país. Usted tiene una faceta de escritora también. Lee mucho, pero también usted tiene esa faceta de escritora. Y ha escrito un libro sobre su vida titulado De Memoria Viva. Así es. El lema del libro es: todos tenemos algo que contar y contar nos aligera el alma. Usted publicó sus memorias el año pasado y cuenta sus vivencias. Y narra cómo tuvo que salir del país y adaptarse en una nueva patria que la acogió, pero que no es la suya. Cuéntenos cómo nace la idea de publicar sus memorias y cómo ha vivido la experiencia. Ujú. Bueno, padre, en el 2017, y en un esfuerzo de reunificación familiar, me fui con mis hijos, donde mis hijos, a Houston, Texas. Un destino que nunca estuvo en mi mente, en mi mirada de futuro. Jamás me imaginé que yo iba a poner un pie en ese país. Y bueno, viví la experiencia de muchos migrantes, eh, tratando de adaptarme a un nuevo contexto, asumir una jubilación obligada que no deseaba, en un contexto donde el relacionamiento humano es bien difícil, en donde la inserción laboral al medio social también es difícil, o la inserción como tal es muy difícil. Es un contexto que yo lo sentía muy frío, muy frío. Eh, Esa jubilación obligada y no deseada, ¿verdad? Porque yo había tenido una vida laboral muy activa y tenía mi independencia económica. Ujú. Entonces, ese ambiente tiende mucho el migrante a caer en una depresión. Y después me doy cuenta que es un problema ya profesional de salud, el tema de la depresión en los migrantes, por toda esa dificultad para poder insertarse, para acceder a trabajo, para ser bien acogido. Y
Y por eso vemos allá que los migrantes caen en el alcoholismo, caen en las drogas, en el vagabundismo. Los vamos a ver durmiendo debajo de los puentes, los vamos a ver en las plazas pidiendo limosna. Entonces, yo caí en un estado de depresión muy fuerte y me Claro. identifiqué que lo tenía, ¿verdad? Y empecé a buscar vías para poder levantarme. Y una de esas fue un día, bueno, dije, voy a empezar a escribir para botar todo este estrés tan grande que tengo. Y así rescato parte de mi historia de vida, de mi familia y de mi país. Ujú. Esa fue la forma, o esas fueron las causas también, porque yo nunca me imaginé que trasladarme de Honduras, porque yo he estado en varios países, he vivido en varios países, Claro. ¿verdad? Viví en Rumanía 7 años, viví en Cuba 20 años, me fui a trabajar a El Salvador, viví allá. Entonces, nunca pensé que trasladarme así me iba a romper tan fuertemente. Claro. Y entonces buscaba mecanismos de salvación y ese fue un mecanismo de salvación. Mire, qué interesante, Sí, ¿verdad? Porque usted está indicándole el camino a otros muchos más y a otras muchas más para encontrar esta vía, ¿verdad? Este es como terapia, un proceso de curación personal muy fuerte que vivió usted, sí. ¿verdad? A través de ese proceso de sacar todo ese dolor, todo ese sufrimiento y todo lo que había vivido y al mismo tiempo ha dejado un legado importante. Y que además una nunca termina de adaptarse, porque no es Sí, que yo me he adaptado, sí, yo creo que es que me he conformado. sí, Pero entonces trato de que no me siga golpeando tan fuertemente, entonces me he abierto a algunos estratos sociales, ¿verdad? Me he buscado también, además de escribir, he buscado relacionarme con organizaciones donde yo puedo prestar mi servicio, así es. a lo que he estado acostumbrada, porque yo estaba acostumbrada a vivir en comunidad, a relacionarme con los vecinos, a relacionarme con la familia, a prestar mis servicios a la comunidad Claro. de la forma en que los hacía aquí. Y de Ujú. repente verme allá inmovilizada fue terrible, además de la Sí, barrera del idioma, ¿verdad? Entonces claro. también he buscado, a pesar que es difícil porque se aprende un idioma más fácil cuando uno es más joven, pero he buscado también ese mecanismo y que me ha ayudado a insertarme un poco y a entender ese contexto social que es muy duro y muy frío, ¿verdad? Ujú. Entonces, de esa forma también rescato en el libro todas esas vivencias que Ujú. viví y como ahora también estoy insertada en una organización social que aglutina a afroamericanos y latinos en su lucha por la justicia social. Un gran ejemplo, un camino de inspiración también, ¿verdad? Para muchos, querida Alba. Está a la venta el libro de Memoria Viva y dónde se puede encontrar. El libro no fue publicado para la venta, Mm. fue un esfuerzo para compartirlo, ¿verdad? Eh, También lo entendí como un medio para extender ese rasgo de solidaridad. Así el libro ha llegado a mucha gente, ¿verdad? Lo he Sí, compartido con obreros, con campesinos. Ahora que fui a La Esperanza, se lo llevé a mis amigos de allá, a mis compañeros de siempre. Eh, pero entonces en ese rasgo de solidaridad, lo que propuse, y lo hablé con la gente, era que quien pudiera, y debido a sus capacidades económicas, dieran lo que pudieran dar como un aporte voluntario y que ese aporte voluntario sería trasladado al programa Tu Voz y Mi Voz de Radio Progreso. Pero también les decía yo cuando les explicaba esto, que un rasgo fuerte de Herminio era la solidaridad. sí, Entonces le digo, cuando ustedes dan sus 20 lempiras por el libro, piensen que se están asumiendo ese rasgo que Herminio, o que asumen que Herminio les traslada, ese los convoca a ser solidarios siempre. Entonces, por eso lo hice así, ¿verdad? Y claro, el que puede, puede dar lo que quiera, claro. Ujú. porque sabemos que la producción de libros aquí es muy cara, es carísimo Sí, imprimir un libro. sí, sí, sí. Entonces, pero hice ese esfuerzo
Y quedan algunos libros aquí en la radio que quien esté interesado puede venir. Y como le digo, es el aporte que quieran y puedan dar, ¿verdad? Bueno, es decir, le agradecemos su solidaridad y también ese corazón tan generoso, ¿verdad? Para seguir apoyando también a Radio Progreso, ¿verdad? El libro, Sí. como le digo, tiene, pues no solamente son mis vivencias, sino tiene un capítulo especial dedicado a Herminio y a la búsqueda de justicia. Sí. Realmente que ha de ser bastante como inspirador y tocará profundamente a muchas y a muchos que leamos el libro, ¿verdad? Sí, realmente Eso sí. espero. Sí, sí. El tiempo está transcurriendo y estamos casi al final de nuestra entrevista. ¿Dónde están sembradas su fe y su esperanza, especialmente en estos tiempos que nos tocan vivir en Honduras y en Centroamérica? ¿Cuáles son esas raíces de su fe y de su esperanza? Bueno, yo soy de la opinión que nunca debemos perder la confianza en nuestras propias fortalezas para superar los grandes desafíos, los grandes inconvenientes que a veces la vida nos depara. Que no debemos perder la confianza en nuestra capacidad de identificar con quién podemos caminar juntos y juntas. Por eso creo que ante la situación que vive Honduras y Centroamérica debemos tenemos afianzar nuestra fe y la esperanza en nuestros propios pueblos, en su capacidad que lo han demostrado de superar las grandes dificultades que han enfrentado, en su sabiduría para trazar los rumbos. Los pueblos son sabios, son Así es, sabios. así es. En identificar esa unidad que les permite también no solamente resistir, sino presentar propuestas que conduzcan a que a que la democracia se afiance, que conduzca a la defensa de sus derechos. Y por eso pongo fe en esa capacidad que tienen nuestros pueblos, pero también en el caudal de amor que hay en la humanidad. Y que eso lo rescato en esas palabras de Silvio Rodríguez. Cuando digo el amor a la humanidad, es donde él dice, solo el amor engendra la maravilla. Entonces, en el amor a la humanidad, siembro o concibo yo la esperanza para Honduras y para Centroamérica. Pues, querida Alba, muchas gracias por conceder nuestra entrevista. Realmente que quedamos muy animados y al mismo tiempo retados, ¿verdad? Por esa experiencia que nos comparte. Y también agradecemos a nuestra audiencia por estar con nosotros en nuestro programa Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Nos encontraremos el próximo fin de semana. Sigan con nosotros en la frecuencia 103.3 FM, Radio Progreso, la voz que está con vos. Hasta pronto. Hasta pronto, Padre. Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro